Las emociones y la racionalidad. Desde hace mucho tiempo se consideraba que la razón y la emoción eran contrarios absolutos, ya que pensadores como René Descartes subestimaban las emociones. Pero recientemente varias obras como El error de Descartes se han sustentado teóricamente para decir, no se puede sacar a las emociones del plano de la racionalidad, por lo cual es necesario que la filosofía contemporánea encuentre un lugar para las emociones en la racionalidad práctica y las haga trabajar. La emoción es necesaria para aprender desde la experiencia. Se ha podido observar que en los psicópatas erróneamente considerados amorales presentaban un déficit emocional que causaba una incapacidad en la fiabilidad de planes a largo plazo. Se refiere a lo impredecible de los resultados debido a la falta de empatía que existe entre el psicópata y su ser futuro, evidenciando así un caso de irracionalidad. Las emociones son racionalidad irracional, ya que nos permite arriesgarnos y tomar decisiones de manera más rápida y en ciertas ocasiones más acertadas, y también sirven de dispositivos de compromiso porque por ellas es que actuamos pensando en el otro. De esta manera se respalda la equivocación de Descartes al ver la emoción como un simple espíritu o impulso animal. Para entender la importancia de las emociones, miremos un ejemplo. Un niño que ha sufrido maltrato y que ha sido obligado a reprimir sus sentimientos no rendirá académicamente de igual manera que un niño amado, cuidado y respetado, ya que el primer niño no se sentirá amado y estará cohibido a explorar cosas nuevas, a diferencia del otro niño que sí será más abierto a aprender, entendiendo así que el desarrollo emocional a temprana edad afecta al aprendizaje cognitivo normal. Otro punto importante es que las emociones nos hablan de sus sujetos. Por ejemplo, un hombre que siente ira nos habla de un agente que tiene la perspectiva de que le han hecho daño, mientras que un hombre orgulloso tiene la perspectiva de que merece ser alabado, lo cual nos demuestra que las emociones son un medio para registrar información evaluativa que nos permite conocer de quién estamos hablando. Damasio establece que a partir de la dualidad mente y cuerpo se generan las emociones y la razón. Sin embargo, recientes trabajos neurocientíficos contradicen lo anterior, ubicando las emociones únicamente en la parte del cuerpo en la distinción mente-cuerpo. Por su parte, trabajos basados en psicología evolutiva hacen uso de la literatura filosófica para conocer a fondo el papel moral de la emoción. Estos trabajos soportan esencialmente los intentos de Darwin para explicar el desarrollo del sentido moral en términos de las emociones sociales de los animales. Todas estas discusiones parecen tener en común la importancia que le dan a las emociones en términos racionales, específicamente en cuanto a la resistencia que presentan las emociones para su control racional completo. Este suceso es conocido como racionalidad irracional. Damasio establece el dualismo mente-cuerpo como el computacionalismo, es decir, con puntos de vista similares a la ciencia cognitiva, en donde se ve la mente como un programa de software. Existen teorías que se superponen dentro de la psicología y que ven las relaciones en términos de evaluaciones cognitivas y nociones similares. Evitan hablar a favor del tratamiento de los estados emocionales como reacciones psicológicas o fisiológicas. Los filósofos han explotado la posibilidad de representar el contenido evaluativo en términos proporcionales desde Aristóteles, aunque no siempre con una clara distinción entre el contenido y los acompañamientos causales. Imagine dejarse llevar por la ira al presentar una queja a una tienda en donde usted termina discutiendo airadamente. El contenido proporcional de la ira aquí sería algo como: la tienda me ha tratado injustamente. Sin embargo, yo podría concluir esto como objeto
de la tensión ocurrente sin la necesidad de reaccionar de forma fenomenológica con los síntomas de la ira. Por otro lado, tiene razones para enfadarse, ajustando situaciones bajo las cuales la ira surgirá con el fin de obtener alguna respuesta por el encargado de la tienda. Podría tener sus razones para dejar pasar la situación hasta que tenga más tiempo, por ejemplo, o por pura simpatía con el empleado encargado. Por lo tanto, tiene opciones para reaccionar emocionalmente, para tomar la reacción apropiada de acuerdo a los términos racionales relativa a la evidencia y hacia una analogía más tolerante de la noción de la creencia justificada. Ya sea que usted permita o suprima el sentimiento de la ira, ambas opciones serán apropiadas en el sentido en que se justifica adecuadamente a los hechos y a la situación. Para dar sentido a lo anterior, se debe distinguir la noción cognitiva de racionalidad de las emociones tomadas como lo apropiado y la racionalidad estratégica instrumental a lo que el autor se refiere como adaptabilidad. La adaptabilidad incluiría la apelación directa a la ira, por ejemplo, llegar a gritar al encargado de la tienda así no exista una base sólida para esta reacción. Por otro lado, si considera la noción estratégica, la adaptabilidad se juega un rol en la determinación de los estándares aplicables de la evidencia a una emoción dada en contraste con la creencia justificada de una creencia anterior. El autor se refiere a la afección y a la evaluación como componentes de las emociones, pero desde una perspectiva analítica y sin implicar ninguna parte separable. Estos dos componentes, aspectos o elementos están conectados internamente en la medida en que la afectación emocional posee una evaluación de su contenido en sí. Veamos un ejemplo. Imagine que alguien siente momentáneamente una ira celosa en el momento en que su esposa intercambia miradas con otro hombre en una fiesta. Usando la definición de ira de Aristóteles, este personaje está reaccionando a un desprecio injustificado, ya que ve como un desprecio de cualquier grado. Sin embargo, esto se trata de un juicio normativo del primer grado, la evaluación de una situación que requiere de la interpretación de eventos pasados, de su significado natural y convencional. En cuanto al juicio normativo de segundo grado, el de la emoción, los celos pueden ser evaluados como inapropiados para la situación en cuestión. Si la persona sabe que su esposa y el que recibe sus miradas son colegas de su área de trabajo, no va a haber ningún problema. Suponiendo que una emoción es últimamente explicable en términos biológicos, lo que quiere decir que su ocurrencia es explicable, dichos términos no serán los que se puedan usar para evaluar las emociones como racionales o irracionales para los propósitos de autorregulación y la vida social. Por ejemplo, si llegamos a la etapa en donde podremos tratar los celos con medicamentos, alguien tendrá que decidir en qué casos estos deben ser tratados y tendrían que deliberar en base a algunas evaluaciones que contengan mayores elementos normativos. Para el autor, el afecto emocional y el sentimiento es en sí mismo evaluativo. Por lo tanto, las emociones son y permanecen siendo sentimientos. Todos sabemos que la esencia del arte es principalmente transmitir y expresar de manera diferente los sentimientos o emociones del artista. Por eso, vamos a ver un experimento que resulta interesante. Este experimento es conocido como The Next Rembrandt. Vamos a ver de qué se trata. Rembrandt es sin duda el pintor más importante de Holanda hasta la fecha. Su evolución pictórica sigue paralela a su vida. En un primer momento el éxito le sonríe, tiene grandes ingresos, es aceptado en los más altos círculos sociales y se casa con una joven de la alta burguesía. En fin, su vida pasaba por el mejor momento. Para ese entonces pintó La Ronda de la Noche, un cuadro que no agradó. El desacuerdo en su estilo y el gusto estético de sus contemporáneos fue total, por tanto, fue despreciado por el público. Años más tarde muere su esposa. Rembrandt sufre un rechazo social por su relación con la niñera de su hijo. Se viene la ruina en sus negocios y su vejez sombría y arruinada se ve agravada con la soledad tras la muerte de su hijo y su nueva esposa. Es en este aislamiento donde el pintor explora los estados de ánimo utilizando el pincel como una herramienta para expresar sus sentimientos y emociones.
La galería de autorretratos pintada por él es una insuperable lección de cómo el paso del tiempo y los estragos de la vida van tallando el rostro y el alma del propio pintor. Dos de los museos alusivos a sus obras, Microsoft y un grupo de científicos, deciden rendirle un homenaje realizando el siguiente experimento. El experimento inicia entrenando una red neuronal con todas sus obras de arte. Seguido a esto se empiezan a extraer características como los rasgos más significativos en los rostros de sus cuadros, las posiciones de la cara, etc. Esa red convolucional realiza un aprendizaje no supervisado y logra extraer un conjunto de características que son representativas en la mayoría de los cuadros del artista. Por ejemplo, el hecho de que la mayoría son hombres, usan sombrero, están alrededor de los 30-40 años, etc. Luego de un proceso de entrenamiento, la red aprendió a pintar las facciones más importantes de la cara, como la nariz, los ojos, la boca, los sombreros, etc. Luego, en algunas de sus obras se realizó un análisis de profundidad, analizando el manejo de la luz, los contrastes, las sombras, etc. Finalmente, la red neuronal logró pintar un cuadro a partir de todas las experiencias aprendidas de los cuadros pintados por Rembrandt. El cuadro es el que se puede apreciar en el video. Está plasmado en un lienzo y fue construido con la ayuda de una impresora 3D, respetando el manejo de texturas, sombras, iluminación y todo aquello que hacía características las obras de Rembrandt. Con el resultado de este experimento nos surge una pregunta. Si por medio del arte un artista logra expresar sus sentimientos, sus emociones, ¿qué podemos decir acerca de una red neuronal? Un elemento que es completamente objetivo por su naturaleza.